En 1975, un ingeniero de Kodak de 24 años inventó la fotografía digital. Relata que sus superiores, administradores de la parte del león de la industria del revelado, estaban convencidos de que uno no querría ver sus fotos en una televisión. El revelado había estado con nosotros por más de 100 años. Nadie se quejaba de los revelados y eran muy baratos. Kodak patentó la cámara digital en 1978, pero no se podía hablar del tema fuera de la empresa. Y en 2013 se declaró en bancarrota, consecuencia de la irrupción de las cámaras digitales y la casi extinción de la fotografía tradicional. Si su empresa incuba algún proyecto tecnológico, no lo guarde en un cajón. Recurra a un experto como PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. En 1858 nació en el norte de la actual Alemania el sexto hijo de una familia de intelectuales a quien bautizaron como Max Planck. Cuando tenía unos 10 años, al mismísimo tiempo que el otro Marx escribía su obra cumbre, comenzó a firmar como Max, y así nomás quedó. Se convirtió en virtuoso pianista, tocaba además órgano y violonchelo, componía canciones y óperas y poseía oído absoluto, un don del que solo goza una de cada 10.000 personas, tales como Mike Patton, Jimi Hendrix y Charly García. Casi todas las bocinas están en si bemol, que es una nota particularmente irritante. Pero nada de eso competía con su mayor habilidad, las matemáticas. Ya en la universidad le tentó canalizar tanta sobreabundancia de talento hacia la física. Lo consultó con el eminente profesor Philipp von Jolly y en vez de espaldarazos fraternos lo que recibió fue un baldazo gélido. En este campo casi todo está descubierto y todo lo que queda es tapar unos hoyos sin importancia. No se amilanó y le respondió que su meta no era descubrir cosas nuevas, sino solo entender lo fundamental. En ese momento no tenía cómo saber que pocos como él remecerían tan profundamente lo fundamental. Planck estaba plenamente consciente, como todos sus colegas, de que ciertas ecuaciones arrojaban un resultado absurdo. Predecían que en longitudes de onda corta, un cuerpo caliente emitiría energía a un ritmo infinito. Bastaba vivir en esta dimensión para percatarse de semejante imposibilidad. Catástrofe ultravioleta llamaban a este engendro matemático. Urgía una teoría capaz de explicar los resultados experimentales en todas las longitudes de onda. Planck ideó en respuesta un modelo en el que la energía es liberada en unidades discretas, suerte de paquetes con inicio y fin, peldaños en una escalera en lugar de la pendiente continua de una rampa. Denominó a estos paquetes quantum, derivado del latín para cuánto. Hoy sabemos que su existencia se mueve en radios del orden de la constante de Planck, de 6,6 por 10 elevado a menos 34 Joule segundo. No es como que vayas a notarlos cuando prendes el gas de la cocina o la luz del baño. Llevado al plano geométrico, la menor extensión que tiene sentido en el universo es la distancia de Planck de 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Es una magnitud tan ridículamente pequeña que si uno amplificara todo de tal modo que un átomo fuera del tamaño de la Tierra, la distancia de Planck seguiría siendo menor a la de un átomo de nuestro mundo real. Planck
pensaba que su modelito era solo un truco matemático funcional a la predicción de resultados, no una verdadera descripción del mundo físico. Tendría que esperar a que cierto chascón bien avispado en temitas de este tipo le mostrara lo contrario. ¿Y quién es ese chascón? Un humilde examinador técnico de tercera categoría de la Oficina de Patentes de Berna llamado Albert Einstein. Uno de los trabajos de su Annus Mirabilis de 1905 fue sobre el efecto fotoeléctrico. Avanzó las ideas de Planck de que la luz viaja a través de paquetes, lo que hoy llamamos fotones. Asombrosamente, los humanos somos capaces de detectar si un solo fotón incide en nuestros ojos con una probabilidad ligeramente superior al azar. Esto sugiere que, si bien no lo vemos como un destello brillante, de alguna manera la información sí llega a nuestra conciencia. Einstein le mostró a Planck que el concepto de quantum no era un mero truco matemático y utilizó ese modelo para explicar el hecho de que la luz brillante sobre ciertos materiales puede remover electrones. Ganó el Nobel por eso. Einstein fue tan enorme que ni siquiera tuvo que recurrir a su aporte principal para ganar el máximo honor de la física. Le bastó con una inspiración lateral de juventud a la que nunca le volvió a dedicar mucho tiempo. A juicio de Robert Millikan, los anales de la ciencia rebosaban de tanta evidencia de que la luz era una onda que se pasó una década diseñando meticulosos experimentos para refutar la teoría corpuscular. En lugar de ello, confirmó todo lo predicho por Einstein y de paso se echó un Nobelito al bolsillo. En 1913 fue el danés Niels Bohr quien vino a revolver el gallinero de la física con un nuevo modelo de átomo, consistente con el marco cuántico. En su propuesta, cuando un átomo emite o absorbe energía, el electrón que orbita en torno al núcleo no se desplaza en forma continua de una órbita a otra, como cabría esperar de la física clásica y por lo demás del sentido común. No, señor, el electrón salta instantáneamente y emite un fotón. Bohr sintió tal rapto de excitación al deducirlo que pospuso su luna de miel para sentarse a escribir. Vio recompensado el sacrificio marital con el Nobel. La cervecería Carlsberg honró a tan destacado connacional con derecho vitalicio a residir en la mansión palaciega construida originalmente para el fundador de la empresa y con suministro gratuito de cerveza hasta su muerte. Y no era el único mérito que Carlsberg podría honrar, porque el efecto pistolero es también obra de Bohr. Observó que, en varios duelos de westerns, quien desenfunda primero pierde y canalizó un rato sus neuronas privilegiadas a tan acuciante tópico. Organizó simulacros con sus estudiantes para verificar la hipótesis de que un movimiento automático es más rápido que uno deliberado, aunque no obtuvo evidencia concluyente. Bien, volvamos a la cuántica. Esta colección de resultados recabados a lo largo del primer cuarto de siglo es lo que se conoce como teoría cuántica antigua. Un marco ni completo ni autoconsistente, sino más bien un conjunto de parches heurísticos a agujeros por donde estaba haciendo agua la mecánica clásica. La fase 2 comenzó en 1924, cuando el francés Louis de Broglie publicó una revolucionaria tesis doctoral. A partir del carácter cuántico del efecto fotoeléctrico descrito por Einstein, postuló que la materia, tal como la luz o el sonido, también posee propiedades ondulatorias. No se trata de ondas que se desenvuelven sobre objetos materiales, como resulta trivial para cualquiera que haya jugado con una cuerda o que haya visto el famoso video del derrumbe del puente de Tacoma, sino que la materia misma, electrones, neutrones, protones, átomos, poseen una longitud de onda característica. Este razonamiento explicaba a la vez los saltos de las órbitas de Bohr y
demostraba que el comportamiento ondulatorio de la luz era esencialmente un efecto cuántico. Esa tesis no solo la aprobó, sino que le valió el Nobel. George Thomson se colgó de esas ideas y demostró que, en efecto, los electrones se comportan como ondas. Nobel, por supuesto. Manzanique paradoja, porque su padre ya se había apersonado en Estocolmo por demostrar, en esencia, lo contrario, que los electrones se comportan como partículas, parte de su modelo del átomo de pudín de pasas. Para Thomson, padre, el Nobel se volvió algo casi cotidiano. Nada menos que 8 de sus alumnos repitieron el honor. Mire, no es que la dualidad onda-corpúsculo sea sencilla de explicar, pero la cuántica nos forzó a admitir que ambas realidades no son contradictorias. En la perpleja formulación de Bohr, todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse reales. Si la mecánica cuántica no te ha impactado profundamente, aún no la has entendido. O en palabras del Chascón, Pareciera como si a veces debemos usar una teoría y a veces la otra, mientras que a veces podemos usar cualquiera. Nos enfrentamos a un nuevo tipo de dificultad. Tenemos 2 imágenes contradictorias de la realidad. Por separado, ninguna de las 2 explica completamente los fenómenos de la luz, pero juntas lo hacen. el año posterior al acierto de Broglie, saltó a la cancha un físico de ignorancia sin límites, de acuerdo con uno de los examinadores de su tesis doctoral. Todo buen aficionado a las series sabrá a quién me refiero. Say my name. Ya lo adivinó, seguro. Heisenberg. You're goddamn right. Werner Heisenberg intentó resolver un pendiente del modelo de Bohr mediante una serie de analogías matemáticas. Sin embargo, las probabilidades de transición entre los diferentes niveles de energía se expresaban mejor utilizando matrices. Quien se percató de eso fue Max Born, abuelo de Olivia Newton-John. Sandy? Tell me about it, Steph. Y también el principal artífice en la ascensión de Göttingen a Centro Mundial de la Física. Guió el doctorado de Robert Oppenheimer y otros 2 premios Nobel, entre otras sarta de lumbreras para elegir, y 5 de sus ayudantes ganaron también el galardón máximo. Heisenberg Fue luego autor de la primera versión, aún sin desarrollo matemático preciso, del principio de incertidumbre. Existe un límite a la precisión con la que se pueden conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades físicas, como la posición y el momentum. Cuando mayor sea la exactitud con la que mides una propiedad, con menor exactitud conoces la otra. Es un concepto fundamental en mecánica cuántica. Por eso el caballero estaría decepcionado de que en el siglo XXI tantos lo asocien antes a un personaje de Breaking Bad que a cualquier aporte al acervo científico humano. Al pederasta austríaco Erwin Schrödinger le repugnaba la intragable estética de las matrices de Heisenberg, que llamaba cagada. No quedaba otra que contribuir. Durante 2 semanas se encerró en un hotel en Suiza acompañado de su amante y 2 perlas embutidas en las orejas a modo de aislante acústico. Acabó así por parir la hoy llamada ecuación de Schrödinger, que describe la evolución en el tiempo de partículas subatómicas conforme a ondas. Es el equivalente cuántico de la segunda ley de Newton en la mecánica clásica, que predice la trayectoria de un sistema físico dado un conjunto de condiciones iniciales. Pese al insigne poder explicativo de esta formulación, Schrödinger sigue siendo más famoso por su gato vivo y muerto a la vez, un experimento mental que desarrolló en correspondencia con Einstein. Fama, por lo demás, muy mal comprendida. Él no afirmaba que animales en ambas veredas de la existencia en simultáneo fuera una posibilidad seria, sino que, justo lo contrario, ilustraba lo absurdo de la comprensión de la mecánica cuántica de Bohr y Heisenberg.
Acto seguido, Max Born llevó la ecuación abstracta de Schrödinger a casos medibles en el mundo real. Pero para eso hay que operar en base a probabilidades, no a certezas. Los planetas o la llave perdida que lleva buscando 2 horas existen en una ubicación exacta y cognoscible, pero respecto de las partículas elementales, como electrones, protones y fotones, debemos contentarnos con tantear una nube de posibilidades. Schrödinger odiaba esta conclusión. Dios sabe que no soy amigo de la teoría de la probabilidad. La he odiado desde el primer momento en que nuestro querido amigo Max Born la dio a luz. La reacción de Einstein a la conclusión de Born se transformó en su cita más célebre. Hasta la vista, baby. Solo ponía a prueba su espíritu crítico, igual que en el episodio 9 sobre Einstein. Es que son tantas las citas falsas del león con electroshock saturando el ciberespacio que hay que estar siempre alerta. Lo que sí le escribió a Born fue: la mecánica cuántica entrega mucho, pero no nos acerca realmente al secreto del viejo. O en cualquier caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Born retrucó: deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. En otra carta, Einstein le expresó a Born que, si el universo estaba sometido a tales caprichos del azar, preferiría ser un zapatero o incluso un croupier antes que un físico. Su asistente Otto Stern pensaba parecido, y lo mismo su colega Max von Laue. Si este sinsentido prueba al final ser correcto, abandonaremos la física. Ambos renegaron y ambos ganaron el Nobel. Por muy afligido que Schrödinger se mostrara con el aterrizaje probabilístico de su ecuación, el aporte lo atiborró de prestigio. Le ofrecieron un puesto en Princeton, donde habría compartido pasillos con Einstein, pero declinó. Es muy posible que le pesara el hecho de que en Nueva Jersey regía una ley contra la bigamia, porque él compartía sus ardores amatorios con su cónyuge y con la esposa de un colega, con quien tuvo su único hijo. Ese mismo 1925 en que Heisenberg planteó el principio de incertidumbre, Wolfgang Pauli postuló el principio de exclusión. En su formulación original, hoy expandida a otras partículas, consignó que no puede haber 2 electrones en el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema. ¿Y qué es estado cuántico? Ya, para entenderlo tendríamos que meternos ya muy hondo en los arcanos de la ciencia y hablar de números cuánticos principales, azimutales, magnéticos y de spin. Mejor lo dejamos hasta acá y no le contamos a nadie, ¿eh? El efecto Pauli, en cambio, sí que me lo va a entender. Es una referencia a las fallas de los equipos en presencia de determinadas personas. Se cuenta que, si Pauli andaba cerca, la avería era inminente. El caso más hilarante fue relatado por el físico George Gamow. Una tarde, apenas comenzadas las tareas, un complicado aparato destinado al estudio de los fenómenos atómicos se estropeó totalmente, sin razón aparente alguna. Pasado el mal rato, James Franck escribió a propósito de esto una carta humorística a la casa de Pauli en Zúrich, en la que le decía que en esta ocasión no era él el culpable. Pauli respondió que había ido a visitar a Bohr y que más o menos a la hora del desastre su tren había estado detenido en la estación de Gotinga. No solo con los equipos vivió desventuras el pobre Pauli. Su primera esposa, una bailarina de cabaret, lo dejó por un químico tras menos de un año de matrimonio. Hubiera aceptado un torero y lo habría entendido, le comentó a un amigo. Pero un químico. Por supuesto que Pauli también ganó el Nobel, tal como lo hizo, por lo demás, el bioquímico Richard Kuhn, con quien desde los 9 años
había compartido sala de clases. Vaya curso ese, ¿ah? Pauli acabó su vida en un hospital suizo. Ocupaba la habitación 137, el número mágico de la cuántica, relacionado con la estructura fina del espectro del hidrógeno, un tema que le quitó el sueño toda su vida. 3 décadas después de la muerte de Wolfgang Pauli, el Nobel de Física recayó en Wolfgang Paul. Naturalmente, se refería al primero como su parte imaginaria, por esa I extra, el tipo de humor que apreciaría Sheldon Cooper. This is delightful. Einstein, por su lado, seguía profundamente intranquilo con ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica. Planteó un experimento mental sobre una caja que emite un fotón. La elección de la medición que el experimentador realizara en la caja, dijo, alteraría lo que se puede predecir sobre el fotón, incluso cuando se encuentra muy lejos. Es porque actúa el entrelazamiento cuántico, a saber, que los estados cuánticos de dos o más objetos necesariamente se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando kilómetros y kilómetros los separen. Ese postulado parecía violar el límite de velocidad en la transmisión de información implícito en la teoría de la relatividad. A Einstein le perturbaba lo que en forma peyorativa llamaba fantasmagórico efecto remoto. Schrödinger derivó las ecuaciones que definen el entrelazamiento cuántico y fue de hecho quien acuñó el nombre y quien lo tradujo al inglés, pero tampoco le satisfacía este cajón de magia negra de la realidad. Einstein, junto a otros 2 autores, escribieron un famoso trabajo en el que concluyen que ese fenómeno implicaría que la mecánica cuántica es una descripción incompleta de la realidad. Es la publicación científica más citada de las 272 que firmó Chaskas. Bohr le salió al paso y ambos mantuvieron un animado debate público a lo largo de los años. Siempre como los grandes amigos que eran, de declarada admiración mutua, se refutaron una y otra vez sin tregua. El tiempo le dio la razón a Bohr. El entrelazamiento cuántico ha sido verificado experimentalmente y es consistente con las leyes de la física. La realidad, en efecto, exhibe un fantasmagórico efecto remoto. Así las cosas, la publicación más citada del científico más famoso de todos los tiempos no es otra cosa que un bien intencionado, pero feo error. Y bien, pues, quizás usted esté pensando ¿de qué sirve todo este rebanado de sesos? Si acaso no es la versión físico-matemática de la reflexión sobre la inmortalidad del cangrejo. No, pues, son incontables las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica. Y le menciono solo una. La generación fotovoltaica debe su mismísima existencia al efecto fotoeléctrico. Einstein está muerto, pero uno de sus muchos chispazos de juventud es el que explica la herramienta más poderosa de la transición energética del siglo XXI. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Mario Hitchman. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.